Oscar Wilde. Para mí es un descubrimiento, la verdad. Claro, como todos nosotros, desde la primaria, secundaria probablemente, preparatoria seguramente, nos dieron a conocer a este famosísimo autor. Pero yo creo que como en el caso de los vinos, realmente te vas dando cuenta del verdadero sabor de las cosas cuando vas madurando, ¿no? Y esto es lo que me ha pasado a mí un poco con Oscar Wilde, que lo acabo de retomar recientemente. La balada de la cárcel de Reading es, según dicen, la última obra de Oscar Wilde. Propiamente es un poema escrito en prosa y lo escribe con su experiencia cuando él llega a la cárcel. Oscar Wilde, después de haber vivido una vida pues muy común y corriente, podríamos decir, con una esposa, con hijos, formando una familia, ya en su edad madura se divorcia y se da cuenta, según platican, de su homosexualidad y se junta con un noble inglés y de ahí tiene una serie de experiencias. Esas experiencias son mal vistas en la Inglaterra de su tiempo y propiamente le empiezan a hacer la vida difícil, sobre todo el padre de este muchacho noble. Como resultado de las intrigas del padre de este muchacho noble, Oscar Wilde se ve en problemas y los va escabullendo hasta que un día finalmente no puede y termina en la cárcel de Reading propiamente. En esta prisión Oscar Wilde vive algunos años, me parece que 2 a 3 años, y ahí tiene experiencias pues difíciles pero también enriquecedoras a nivel pues humano. Y de ahí sale esta obra de la balada de la cárcel de Reading, que les recomiendo ampliamente. Es verdaderamente una joya. Les voy a leer nada más el primer párrafo a ver qué les parece. Ya no llevaba su guerrera escarlata, porque la sangre y el vino son rojos, y sangre y vino había sobre sus manos cuando le encontraron con la muerta, la pobre mujer muerta que él amaba y a quien había matado en su lecho. Pues con ese inicio poderoso da cuenta Oscar Wilde de la vida de un joven militar que termina en la cárcel precisamente por haber cometido el crimen de matar a su amadísima esposa. Durante 6 semanas nuestro soldado dio su paseo por el patio, con su traje gris descolorido y su gorrilla en la cabeza, y su paso parecía alegre y ligero, pero nunca había visto yo a un hombre contemplar tan anhelante la luz del día. Nunca había un hombre contemplar con mirada tan anhelosa ese toldillo azul que los reclusos llaman cielo y cada una de las nubes errantes que arrastraban su cabellera enmarañada. No retorcía sus manos como hacen esos hombres insensatos que tienen la osadía de intentar mantener la esperanza, mudable en la cueva sepulcral de la negra desesperación. No hacía más que mirar fijamente al sol y beber el aire de la mañana. No retorcía sus manos ni lloraba y ni siquiera se entristecía, pero en cambio bebía el aire como si contuviera alguna virtud anodina. Bebía el sol a plena boca como si fuera vino. Le ahorcaron como se ahorca a una bestia. Ni siquiera le concedieron un requiem que hubiese podido aportar algún consuelo a su alma aterrada, sino que se lo llevaron precipitadamente, ocultándole en un hoyo. Le quitaron sus ropas ordinarias y le abandonaron a las moscas. Se mofaron de su garganta roja y tumefacta y de sus ojos puros y fijos, y con grandes risotadas amontonaron el sudario en que reposa el condenado. El capellán no se arrodillará al borde de esta tumba deshonrada, ni la marcará con la cruz bendita que dio Cristo a los pecadores, pues aquel hombre era uno de los que Cristo bajó a salvar. Sin embargo, todo está bien. No ha hecho más que franquear los límites conocidos de la vida, y por él, lágrimas ajenas llenarán la urna de la piedad,
rota desde hace tiempo, porque sus plañideras serán los parias y los parias lloran siempre. Pero es la forma en la que lo escribe, en la forma en que describe a la cárcel misma y a la vida de los reclusos, la que le da un valor muy muy humano a esta última obra de Wilde. Se la recomiendo mucho. Al final Oscar Wilde sale de la cárcel, ya es un hombre mayor y desprestigiado, pobre. El noble joven con el que había tenido relaciones de amor, digamos, lo traiciona, lo deja, y Oscar Wilde se refugia en París y ahí vive sus últimos muy pocos años en París y muere, de hecho, en un cuarto de hotel, abandonado, en cierta forma pobre. Pues es una muerte un poco difícil de entender, pero por el otro lado propia de un poeta, yo diría, ¿no? ¿Qué les parece? Se las recomiendo mucho. Saludos.